Los guardias de seguridad en la entrada sonrieron con calidez cuando James entró. Aunque James era uno de los futbolistas más famosos del mundo, siempre trataba a todos con amabilidad y respeto. Mientras caminaba por los pasillos del centro de entrenamiento, James vio a una señora de la limpieza. Siempre era la primera en llegar y la última en irse. Su nombre era Lucía. Era una mujer de mediana edad con las manos ásperas por tanto trabajar. Se veía cansada, pero cada vez que veía a James, le regalaba una gran sonrisa. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo estás hoy?», preguntó James con amabilidad. Se detuvo a hablar con ella, algo que casi ningún jugador hacía. «Buenos días, señor James. Estoy bien, gracias a Dios», respondió ella, sorprendida de que él le hablara. «Por favor, llámame James», dijo con una sonrisa. «Te veo trabajar muy duro todos los días. Debe ser muy cansado». Lucía bajó la mirada y dijo suavemente: «Tengo que trabajar duro, señor James. Tengo 3 hijos y los crío sola». Escuchar eso hizo que James sintiera algo profundo en su corazón. Recordó cómo creció en una familia pobre en Cúcuta, Colombia. Sabía lo que era luchar. Justo en ese momento, el entrenador lo llamó para empezar la práctica, pero James siguió pensando en Lucía todo el día. En los días siguientes, James empezó a prestar más atención a Lucía. Vio que ella guardaba parte de su comida en pequeños recipientes. Su ropa estaba limpia, pero era vieja. Un día, la vio caminar una larga distancia para tomar el autobús, cargando bolsas pesadas. Después de observarla por una semana, James tomó una decisión. Una tarde, se subió a su auto en silencio y siguió el autobús que Lucía tomaba para volver a casa. Sabía que podía parecer extraño, pero quería entender mejor su vida. El viaje en bus fue largo. Comenzaba en el norte de Bogotá y llegaba muy al sur, a una zona tranquila pero pobre. James conducía detrás del autobús, sorprendido por lo lejos que Lucía tenía que viajar todos los días. Al final del trayecto, Lucía bajó en una parada solitaria sobre una calle de tierra, en un lugar llamado Ciudad Bolívar. James estacionó su auto y la siguió a pie, manteniéndose a distancia para que ella no lo viera. Ella caminó por un sendero de tierra entre casitas rotas y humildes. Después de 20 minutos más de caminata, llegó a su hogar, una pequeña casa sin terminar hecha de bloques, con un techo de láminas de metal. La casa no tenía buen suministro de agua ni electricidad. Había velas encendidas adentro. James se escondió detrás de una pared y observó. 3 niños sonrientes salieron corriendo a abrazar a Lucía. El mayor parecía tener unos 12 años. Una mujer mayor, probablemente su madre, estaba sentada en una silla junto a la puerta. Lo que más conmovió a James no fue lo pobre que se veía la casa, sino lo feliz que estaba la familia. Lucía les dio a los niños la comida que había guardado del trabajo, y ellos la comieron como si fuera un banquete especial. James sintió un nudo en la garganta. Recordó cuando era pequeño y su mamá y su padrastro trabajaban duro para ayudarlo a convertirse en futbolista. Pensó en los días en que se mudó a Argentina para jugar en un equipo llamado Banfield, extrañando su hogar pero trabajando duro para ayudar a su familia. James regresó a su auto con lágrimas en los ojos. La imagen de esa familia amorosa con tan poco se quedó grabada en su corazón. Mientras conducía de regreso a casa, pensó en lo diferente que era su vida: casas grandes, autos lujosos y mucho dinero, comparado con la vida de Lucía. Esa noche, James no pudo dormir. No dejaba de pensar en cómo podría ayudarla sin hacerla sentir avergonzada. Sabía lo importante que era mantener el orgullo y trabajar con dignidad. A la mañana siguiente, James llegó temprano al centro de entrenamiento. Quería hablar con Lucía antes de que llegaran los demás. Cuando la vio llegar, cansada del largo viaje, se acercó a ella. «Buenos días, Lucía. ¿Podemos hablar un minuto?», preguntó con suavidad. Lucía se veía un poco preocupada, como si pensara que había hecho algo mal. Pero James sonrió y dijo: «No te preocupes, no es nada malo. En realidad quiero pedirte algo». James le dijo que necesitaba a alguien de confianza para que lo ayudara a limpiar y cocinar en su casa. Había escuchado que Lucía hacía unas empanadas y arepas deliciosas. «Te pagaré el doble de lo que ganas aquí», le dijo. «Y mandaré un carro a recogerte todos los días, así no tendrás que tomar el bus». Lucía miró a James con lágrimas en los ojos. Aún no podía creer que le estuviera ofreciendo un trabajo. «¿Por qué yo, señor James? ¿Hay muchas personas mejores que yo?», preguntó. James sonrió y le dijo: «Porque me recuerdas a mi mamá. Trabajas duro, eres honesta y amas a tu familia.
Eso es lo más importante. James no le contó que ya había hablado con el club de fútbol para que no perdiera su trabajo de limpieza. Podría hacer ambos trabajos a medio tiempo, ganar más dinero y tener más tiempo para su familia. Lucía aceptó, aunque todavía no podía creer lo que estaba pasando. En los días siguientes, James organizó un auto para que la recogiera todos los días. Esto le ahorró casi 4 horas de viaje cada día. Cuando Lucía comenzó a trabajar en la casa de James, se hicieron amigos. James supo que el esposo de Lucía había muerto 3 años antes. Había sido víctima de la violencia en su barrio. También descubrió que su hijo mayor, que solo tenía 12 años, había dejado la escuela para cuidar a sus hermanitos mientras Lucía trabajaba. James no quería que nadie lo supiera, pero ayudó a los hijos de Lucía a volver a la escuela. Incluso contrató a un maestro amable para que los ayudara a ponerse al día con las clases que habían perdido. Le dijo a Lucía que todo eso era parte de su nuevo trabajo, para que no se sintiera triste ni avergonzada. Un domingo, aproximadamente 2 meses después de que Lucía comenzara a trabajar con él, James decidió visitar a su familia sin avisar. Llevó regalos para los niños, útiles escolares, ropa, algunos juguetes y comida para la familia. Cuando James llegó a la pequeña casa de bloques, fue recibido con sonrisas felices y corazones cálidos, justo como la primera vez que los había visto desde lejos. «No tenías que venir hasta aquí, señor James», dijo Lucía. Se sentía tímida porque su casa era muy sencilla. James sonrió y entró a la casita con gran respeto, como si fuera un gran palacio. «No es ninguna molestia», dijo amablemente. «¿Sabías que yo también crecí en una casa pequeña como esta? Mi familia trabajó muy duro para darme una vida mejor». James se sentó en la acogedora sala durante horas. Comió comida simple pero deliciosa que Lucía había cocinado solo para él. Escuchó mientras ella hablaba sobre su familia. Él también le contó historias de su infancia en Cúcuta y cómo empezó a jugar al fútbol en un lugar llamado Envigado. Al principio, los niños estaban tímidos con James porque era un famoso jugador de fútbol. Pero pronto estaban riendo y felices. Le mostraron sus cuadernos escolares con orgullo e incluso invitaron a James a jugar fútbol en el terreno vacío al lado de su casa. James se puso unos zapatos viejos y jugó con ellos sobre la tierra. Se sintió tan feliz, mucho más feliz que en los estadios más grandes del mundo. Le recordó a su propia infancia, cuando el fútbol era solo diversión y no un gran trabajo. Antes de irse, James miró de nuevo la pequeña casa. Vio que no tenía agua limpia todo el tiempo. La electricidad no funcionaba bien, y el techo tenía agujeros. No dijo nada en voz alta, pero en su corazón comenzó a hacer un plan. En las siguientes semanas, James compró en silencio un terreno que no estaba muy lejos de allí. Era un lugar más seguro, con mejores caminos y casas más fuertes. Contrató a trabajadores y comenzó a construir un nuevo hogar para Lucía y su familia. No quería que nadie supiera que era él quien lo hacía. No quería una casa grande y lujosa que hiciera sentir incómoda a Lucía. Quería una casa bonita, segura y sencilla con todo lo necesario para que la familia pudiera crecer feliz y fuerte. James supervisó el trabajo de construcción él mismo siempre que tenía tiempo libre de los entrenamientos. Cuando la casa estuvo terminada, James planeó una pequeña fiesta. Solo Lucía y sus hijos estaban invitados. «No puedo aceptar esto, señor James. Es demasiado», dijo Lucía con lágrimas en los ojos al ver la nueva casa, con muebles y todo listo para vivir. James le tomó suavemente las manos, que estaban ásperas por todo su trabajo. En solo unos meses, ella se había convertido en casi una segunda madre para él. «Lucía, tú me has dado algo incluso mejor que una casa», dijo en voz baja. «Me recordaste quién soy y de dónde vengo. Me recordaste los valores que mi familia me enseñó, ser amable, trabajar duro y nunca olvidar mis raíces». Tomó aire profundamente y continuó. «Esta casa no es solo un regalo mío. Es un regalo de la vida, a través de mí, para ti. Has hecho tanto por tus hijos y enfrentas cada día con tanta fuerza y orgullo. Por favor, acepta esta casa, no por mí, sino por ellos». Ese momento especial cambió la vida de Lucía, y también cambió la vida de James para siempre. En los meses y años después de eso, James visitó a la familia muchas veces. Ayudó a los niños con la escuela, celebró sus cumpleaños y se unió a ellos en las comidas de los domingos. Para el mundo, James Rodríguez seguía siendo el increíble jugador de fútbol, el número 10 que anotaba goles hermosos y hacía pases perfectos. Pero para la familia de Lucía, él era solo James, su amigo amable que llegaba sin avisar,
que jugaba fútbol con los niños, traía dulces en los bolsillos y le encantaba escuchar las historias de la madre anciana de Lucía sobre su pueblo natal. Un día, después de un duro partido de fútbol donde James anotó un gol importante e hizo 2 grandes asistencias, una reportera le preguntó qué lo motivaba. ¿Qué lo hacía jugar con tanto corazón, incluso después de haber ganado muchos premios? James sonrió y pensó por un momento. En su mente, vio a Lucía despertándose temprano para cocinar el desayuno para sus hijos y luego viajar durante horas para llegar al trabajo. Pensó en lo fuerte y valiente que era cada día, sin quejarse nunca. Juego por las personas que nunca se rinden, dijo James con sencillez. Por las personas que se levantan cada día y siguen adelante, no por fama, sino por amor. Esas personas son los verdaderos campeones. La reportera no entendió del todo lo que quiso decir James. Pero para él, tenía todo el sentido del mundo. Su carrera en el fútbol y su vida habían cambiado desde el día en que siguió el autobús de Lucía. Aunque James había ganado muchos trofeos y era conocido en todo el mundo, sentía que ser amigo de la familia de Lucía era una de sus mayores victorias. No porque les hubiera dado algo, sino porque ellos le habían dado algo mucho más importante, una conexión profunda, un recordatorio de dónde venía y de quién era en realidad. La antigua casa de bloques ya no existía. En su lugar había un hogar fuerte y acogedor. Pero las lecciones que James aprendió en esa pequeña casa se quedaron para siempre en su corazón. Era una gran estrella del fútbol en todo el mundo, pero nunca olvidó su pasado. Siempre veía a las personas con amabilidad y respeto. Años después, en una entrevista, alguien le preguntó: ¿cuál fue el momento más importante de tu carrera? James sonrió y respondió sin pensar: el día que seguí en autobús. El entrevistador se quedó confundido. Pero para James, esa respuesta tenía todo el significado del mundo. Y siempre que tenía tiempo libre del fútbol, James volvía a esa casa. Se sentaba en la mesa sencilla y comía la comida calientita que Lucía cocinaba con amor. Allí, lejos de las cámaras y del ruido, él no era una superestrella, ni el futbolista mágico, ni el ídolo de millones. Él era simplemente James, el niño de Cúcuta que nunca olvidó de dónde venía, y que aprendió una de las lecciones más grandes de la vida en el camino hacia una pequeña casa hecha de bloques.